Hola, buen día y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio con el cual algunos alumnos del curso de programación básica han estado teniendo problemas. El ejercicio consiste en lo siguiente. La finalidad de este ejercicio es que se pueda utilizar la programación orientada a objetos, es decir, que tenemos que crear clases, métodos, objetos, etcétera. Ok, y las tres condiciones que nos ponen es que podamos consultar los elementos del diccionario a partir de una clave, que podamos agregar una palabra al diccionario y que se puedan eliminar palabras del diccionario. Antes de comenzar, vamos a recordar algunos métodos que utilizamos para manipular los diccionarios, ¿ok? El primero de ellos es get, que nos permite consultar, buscar un elemento dentro del diccionario a través de una palabra clave que llamamos key. Si recordamos, dentro de los diccionarios trabajamos con pares de elementos, un key y un value. ¿Ok? En este caso no vamos a utilizar la función get. La diferencia que vamos a utilizar es la sintaxis. Número uno, vamos a utilizar primero nombrando al diccionario y después indicando la clave que queremos buscar dentro de corchetes. ¿Cuál es la diferencia? Pues la función get lo que nos permite es buscar esa palabra y si no se encuentra nos devuelve un segundo resultado, que podría ser una cadena de texto que nos indique que la palabra no se encuentra. Como vamos a utilizar otro método diferente, pues no vamos a utilizar la función get, directamente vamos a escribir diccionario y entre corchetes clave. El siguiente método que vamos a utilizar es update. Lo vamos a utilizar para agregar un elemento al diccionario y aquí les muestro la sintaxis del nombre del diccionario y punto update. Esa es la sintaxis que debemos utilizar. Dentro tenemos que escribir un par de datos que va a ser el key y el value. Ujú. Y el tercer método es pop. Elimina una palabra que se encuentre dentro del diccionario a través de la palabra que nosotros buscamos, a través de la palabra clave. Y nos devuelve el valor de la palabra que borramos. ¿Ok? La sintaxis para escribirlo va a ser diccionario.pop y entre paréntesis la clave. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Yo ya lo tengo hecho, entonces voy a mostrar cómo funciona el programa que vamos a realizar. Y ya lo tengo. Y pues me dice que esto es un diccionario. Bueno, no, me faltó ponerle que es un diccionario, pero me da ciertas indicaciones. Me dice, para salir, escribe eliminar para borrar una palabra. Ok, entonces yo ya tengo aquí un diccionario creado dentro de ese programa con algunas palabras. Una de ellas es jugar, entonces vamos a escribir aquí jugar. Y me dice que jugar es play. Entonces, este diccionario lo que hace es, bueno, pues es un traductor, ¿no? Yo escribo la palabra en español y me devuelve la traducción en inglés. Voy a escribir otra palabra que va a ser, por ejemplo, comprar, que sé que también la tengo en mi diccionario y me dice que es buy. Otra es correr y me dice que es run. Entonces, estas son algunas de las palabras que tengo dentro de mi diccionario y que yo sé de antemano que están ahí. Pero, ¿qué pasa si escribo una que no se encuentra en el diccionario? Vamos a escribir, por ejemplo, tomar, ¿no? Tomar y me dice, no existe en el diccionario, por favor escribe la traducción correcta. Entonces ahí me da la opción de que yo pueda escribir la traducción y de esta manera se almacena en el diccionario. La próxima vez que yo busque la palabra tomar, pues me la va a encontrar. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle get. Tomar es get. Ok, vamos a buscar otra palabra que yo sé que no se encuentra ahí. Por ejemplo, vender. Vamos a escribir vender. Y me dice, no existe en el diccionario. Por favor, escribe la traducción correcta. En este caso, vamos a escribir sell. ¿Ok? Y listo, nuevamente me devuelve, me pregunta qué palabra quiero buscar. Vamos a escribir una de las que acabo de crear para ver si realmente se guardaron en el diccionario. Escribimos tomar, que fue la primera que agregamos, y me dice que es get. Entonces, en efecto, funcionó. Vamos a buscar la palabra vender y me dice que es sell. Ok, entonces funciona de manera correcta, se almacenan los datos dentro de mi diccionario. Vamos a hacer una prueba, nada más
para ver si no se borraron elementos que ya existían en el diccionario anteriormente. Vamos a escribir comprar, que esa ya existía, y me dice que es buy. Ok, entonces hasta ahora funciona de manera correcta. Por ahí la siguiente condición que nos ponía el ejercicio era que nosotros pudiéramos eliminar algún dato del diccionario, ¿no? Entonces, vámonos a las instrucciones y aquí me dice que para borrar un elemento del diccionario tengo que escribir la palabra eliminar. Vamos a escribirla así como está, con mayúsculas, y vamos a poner eliminar. Eliminar, por ejemplo, yo me doy cuenta que la palabra que acabo de agregar era tomar. Entonces, ¿qué palabra quieres borrar? Me pregunta mi programa. Tomar. Porque posiblemente hice una mala traducción. En lugar de tomar, de get, pues puede ser que la traducción correcta sea drink, ¿no? Como si fuera beber. Entonces, si nuevamente yo busco esta palabra que en teoría acabo de borrar, que fue tomar, entonces me debería decir que no existe. Y en efecto me dice, no existe en el diccionario. Por favor, escribe la traducción correcta. La traducción de tomar no va a ser get, va a ser drink. Vamos a ver si funcionó. Vamos enter y me dice, ¿qué palabra quieres buscar? Pues vamos a buscar la palabra tomar. A ver si realmente se eliminó y agregué un nuevo elemento. Tomar. Ah, perdón, lo escribí mal. Tomar, ahorita la eliminamos otra vez. Eh, no existe, vamos a poner no existe. Ok, entonces vamos a eliminar nuevamente esa de tumar porque lo escribí mal y vamos a poner eliminar. Me dice, ¿qué palabra quieres borrar? Pues la palabra tumar, ¿no? Fue un error. Ok, y ya la borramos. Ahora, la que quería consultar era tomar. Entonces vamos a ver si se modificó. Tomar me dice que es drink. Ok, entonces funciona de manera correcta. Por ahí nada más tenía una tercera opción que era para salir, escribe salir. Vamos a ver si funciona. Y escribimos la palabra salir con mayúsculas. ¿Ok? Y me aparece la ruta donde tengo almacenado ese programa. Puedo seguir escribiendo instrucciones de mi CMD. Entonces, es así como funciona el programa que vamos a realizar a continuación. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro programa. Vamos a utilizar nuestro editor de código, que en este caso yo estoy utilizando Visual Studio Code. Y aquí yo ya tengo un archivo creado, ¿no? Yo le pongo como nombre traductor.py y como ustedes ya habrán adivinado, lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestro programa es crear el propio diccionario. Entonces yo no me voy a complicar, le voy a poner como nombre diccionario. Diccionario se crea igual como si fuéramos a crear una variable y vamos a poner los elementos de nuestro diccionario utilizando la siguiente sintaxis. Vamos a abrir unas llaves y vamos a escribir los pares de elementos que va a contener nuestro diccionario. En este caso voy a hacer un traductor inglés-español y voy a poner las palabras jugar y su par va a ser el valor play. ¿Ok? Separamos con comas y ponemos el segundo elemento de nuestro diccionario que va a ser comprar y su par va a ser buy. Y el tercer elemento vamos a ponerle correr y su par, su valor va a ser run. Y listo. Con eso acabamos de crear nuestro diccionario. Ustedes si quieren lo hacen un poco más completo. En este caso yo lo voy a dejar así como está. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es crear una clase. La condición de este ejercicio es utilizar la programación orientada a objetos. Por lo tanto, voy a crear una clase que se va a llamar traductor. Voy a utilizar la palabra reservada class y voy a escribir traductor. Es una buena práctica que los nombres de las clases los escribamos con mayúscula.
¿Ok? Claro, todo lo que escriba a continuación va a pertenecer a mi clase traductor. Lo que voy a hacer es definir unos nuevos métodos. De la misma manera que creábamos las funciones, podemos crear métodos. Vamos a utilizar la palabra reservada def y vamos a crear el nombre. En este caso, yo voy a crear un método que me permita buscar dentro del diccionario una clave. Voy a ponerle como nombre buscar. Lo siguiente que voy a hacer es declarar los parámetros de mi método. A diferencia de las funciones, cuando estamos hablando de un método, forzosamente, invariablemente debo de utilizar la palabra reservada self, seguida de los parámetros del método. En este caso, solamente va a tener un parámetro que va a ser el nombre de una variable clave, que voy a ingresar de manera externa. ¿Ok? Entonces, externa al método. Listo. Voy a crear, aprovechando que ya estamos aquí, voy a crear otros dos métodos. Un método que me permita agregar elementos a mi diccionario, ¿no? Era una de las condiciones que teníamos. Entonces vamos a declarar un segundo método que va a ser agregar. Y como parámetros, nuevamente voy a escribir la palabra reservada self y voy a escribir el parámetro clave nuevamente. Y voy a escribir un segundo parámetro, lo que me va a permitir escribir el valor. En este caso, como quiero agregar un nuevo par a mi diccionario, pues tengo que escribir tanto la clave como el valor. Entonces vamos a escribir clave y valor. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo así. Y vamos a crear un tercer método. Este tercer método va a ser borrar. Y este método lo que me va a permitir es pues precisamente el eliminar un par de elementos, la clave y el valor al mismo tiempo. Nuevamente voy a escribir la palabra reservada self. Voy a utilizar como parámetros únicamente una nueva variable que le voy a poner como nombre borrar clave. ¿Ok? Ya no voy a utilizar una clave, voy a utilizar una variable diferente. Muy bien. Ahora, acabo de crear tres métodos o los acabo de crear a medias. Algo que me falta es indicarle a mi programa qué va a hacer cada uno de estos métodos. ¿Y cómo se hace? Pues de la siguiente manera. Vamos a escribir dos puntos y le damos enter y si se dan cuenta me acaba de poner una indentación. Eso quiere decir que lo que yo escribo aquí va a pertenecer a mi método buscar. Y lo que voy a hacer, antes que nada, es decirle qué es lo que va a hacer. Mi método buscar. Pues lo único que quiero que haga es que me muestre en pantalla el valor de la clave que el usuario escriba ahí, ¿no? Entonces vamos a ponerle print y lo que quiero que me devuelva es dentro de mi diccionario, que en este caso también se llama diccionario, busca la palabra que el usuario ingrese dentro de la variable clave. Y listo. Eso es todo lo que va a hacer mi método buscar. Ahora, vámonos con el método agregar. En este caso hay algo diferente. Como estoy utilizando dos parámetros y clave es la que el usuario ingresa a través del input, esa no es necesario declararla, pero valor sí. ¿Por qué? Pues porque la voy a utilizar dentro del mismo método. Entonces, la manera en la que yo declaro un argumento es escribir self.valor igual a valor. ¿Ok? Valor. Y se va a almacenar dentro del mismo método lo que yo escriba aquí. Entonces, continuamos. Vamos a crear un nuevo diccionario que yo le voy a poner como nombre, pues, nuevo. No me complico, le pongo nuevo y vamos a abrir unas llaves. Eso me indica que estoy creando un diccionario. Entonces vamos a escribir clave. Y el valor va a ser pues lo que se ingrese dentro del método como self.valor. Ahí estamos. Y todavía no le estamos diciendo qué es la acción que va a realizar el método. Entonces, lo que va a hacer es que dentro del diccionario, pues me va a agregar un nuevo diccionario. En este caso voy a utilizar el método update. Update y
lo que se va a agregar pues es el diccionario que acabo de almacenar en mi variable nuevo. Entonces vamos a escribir aquí nuevo. De manera similar vamos a decirle qué va a ser mi método borrar. En este caso, también la variable borrar clave la voy a ingresar de manera externa a este método. Entonces, lo que va a hacer, voy a poner directamente la acción, es que en mi diccionario va a eliminar un elemento. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando el método pop. ¿Y qué es lo que voy a eliminar? Pues lo que el usuario ingrese dentro de una variable que se va a llamar borrar clave. Y listo. Es así como nosotros declaramos métodos en Python. Ahora sí, vamos a crear nuestros objetos. Yo voy a crear 3 diferentes objetos. Uno que me permita buscar una información dentro del diccionario, otro que me permita escribir la información si es que no existe, y un tercero que me permita borrar la información. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un objeto buscador. Ese objeto buscador lo voy a instanciar dentro de la clase traductor. Bueno, aquí lo escribí mal, me faltó una, perdón. Traductor, ahora sí. Traductor. Voy a instanciar un segundo objeto que se va a llamar escritor dentro de mi clase traductor. Y voy a crear un tercer objeto que va a tener como nombre borrador. Y de la misma manera lo voy a instanciar dentro de mi clase traductor. Listo. Entonces acabo de crear mis 3 objetos. Ahora, ¿cómo los utilizo? Pues lo que voy a hacer es utilizar unos condicionales, ¿no? Para saber si una palabra existe o no dentro de mi diccionario. Primeramente voy a crear una variable que el usuario va a ingresar a través de un input y le va a preguntar pues qué palabra está buscando, ¿no? Le voy a decir buscar, 2 puntos y espacio. Yo creo que es bastante intuitivo cuando estamos usando diccionario. Simplemente nos dice buscar y ya sabemos que tenemos que escribir ahí. Ahora, voy a crear una segunda variable que me permita saber si la palabra que ingresó dentro del input se encuentra o no dentro del diccionario. Entonces le voy a poner un nombre de variable existe, a saber si existe o no. Y lo que me va a devolver es un valor booleano. Entonces lo que voy a hacer es preguntarle si la clave, es decir, lo que acaba de escribir el usuario, se encuentra dentro del diccionario. Ahí está. Ok, entonces mi variable existe va a tener como tipo de dato un valor booleano. Lo siguiente que vamos a hacer es crear unas condiciones. Lo primero que le voy a decir es que si existe, es más, yo lo podría dejar así, existe, o podría escribir si existe es igual a true. Recuerden escribir siempre con mayúscula, true. Entonces, si la palabra que ingrese el usuario existe dentro del diccionario, pues directamente quiero que me devuelvas el valor de esa palabra. Vamos a utilizar nuestro objeto buscador, punto, y vamos a utilizar nuestro método buscar. En caso de que el usuario escriba una palabra especial, que en este caso vamos a ponerle salir, clave es igual a salir, vamos a poner con mayúsculas para que no se confunda con las palabras que estamos buscando dentro del diccionario. Entonces quiero que termines el programa y vamos a utilizar una función que se llama exit. Esto lo que hace es permitirnos terminar con el programa. En caso contrario, vamos a crear una tercera opción, que la clave sea eliminar. Entonces vamos a ponerle elif clave es igual a eliminar. Ok, si el usuario escribe así con mayúsculas eliminar, pues lo que quiero que haga es que llame a mi objeto borrador y quiero que aplique el método borrar. Es decir,
la acción que definí aquí arriba como borrar. Listo. Bueno, algo que me estaba faltando aquí es que como estoy utilizando un método y ese método tiene argumentos, pues tengo que declarar esos argumentos, ¿no? En este caso me faltó aquí ponerle clave. Y en este caso que estoy utilizando otro método, también vamos a ponerle argumentos. En este caso, borrar clave. Borrar clave. Ahí nos aparece en blanco y yo ya me estoy dando cuenta que me está faltando algo. Como no es una variable declarada, pues entonces voy a solicitarle al usuario que escriba qué palabra quiere borrar. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar borrar clave y va a ser igual a lo que el usuario escriba dentro de un input. Un input que por defecto va a ser una cadena de texto y vamos a escribir qué palabra quieres borrar y vamos a ponerle un salto de línea. Listo. Y ya en última instancia, en caso de que no exista la palabra que el usuario esté escribiendo, entonces en cualquier otro caso, vamos a llamar a nuestro objeto escritor y vamos a utilizar nuestro método agregar. Vamos a escribir los argumentos clave y valor. Ok, de hecho ya aquí me los está sugiriendo, pues vamos a escribirlos clave, coma y valor. Son los argumentos que solicita el método agregar. Ok, pero aquí estoy viendo que valor tampoco lo tengo declarado, igual que en el caso anterior. Pues vamos a declarar nuestra variable y va a hacer lo que el usuario ingrese a través de un input que va a decir no existe en el diccionario, no se encontró esa palabra. Vamos a escribir no existe en el diccionario. Vamos a poner un salto de línea y vamos a escribir, por favor, escribe la traducción correcta. Y voy a ponerle otro salto de línea para que lo pueda escribir abajo. Ok, vamos a guardar. Creo que pues ya terminamos. Vamos a darle guardar y vamos a ejecutarlo en la terminal. Ok, lo que voy a hacer aquí es que voy a borrar eso para empezar y vamos a ejecutar nuestro programa traductor. Y empezamos bien, ya me está preguntando qué quieres buscar. Vamos a buscar una palabra que tengamos dentro de nuestro diccionario. En este caso vamos a buscar la palabra jugar. Me dice que jugar es igual a play y ahí termina el programa. Si yo lo ejecuto nuevamente, por ejemplo, comprar, y me dice que la traducción es buy, pero sería un poco molesto tener que estar iniciando nuevamente el programa y no funcionaría de manera correcta. Por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo elemento, por ejemplo, dentro de mi diccionario no existe la palabra vender. Vamos a abrir primero el programa y yo no tengo la palabra vender. Ok, me dice, no existe en el diccionario, por favor escribe la traducción correcta. Y yo le digo que vender se traduce como sell. Y termina el programa. A mí no me permite consultar si realmente se agregó o no. Si nuevamente lo ejecuto y escribo o busco la palabra vender, pues me debería de aparecer porque ya lo agregué, ya utilicé el método update, ¿no? Pero si lo escribo nuevamente me dice que no existe en el diccionario. Bueno, vamos a solucionar eso creando un bucle. Un bucle aquí. Vamos a ponerle un bucle aquí. Y si me preguntan por qué no lo ponemos al inicio de todo el programa, pues porque pasaría exactamente lo mismo que acabamos de ver, que se va a repetir nuestro diccionario y pues nos va a volver a ejecutar nuestro programa a partir de un diccionario que ya existe. Entonces, lo que vamos a hacer es poner nuestro bucle aquí. Vamos a crear un bucle while y vamos a decirle que mientras x sea igual a 1 o al valor que ustedes quieran, que se repita todo esto. Ok, a ver, voy a seleccionar todo esto y lo voy a tabular para que se ejecute todo ese bloque de código dentro de mi bucle while. Pero aquí me hace falta algo, no he declarado a esa variable x, nada más la voy a declarar aquí, x igual a 1. Entonces siempre va a ser x igual a 1, entonces este bucle se va a
a ejecutar de manera infinita hasta que me salga del programa escribiendo la palabra salir. ¿Ok? Entonces vamos a guardar y nuevamente vamos a ejecutar en nuestra terminal. Bueno, voy a eliminar esta, es la misma que estaba abierta hace rato. Y vamos a crear una nueva terminal. Aquí voy a borrar esto que está ahí y vamos a ejecutar nuestro programa traductor. Me dice buscar. ¿Qué quieres buscar? Quiero buscar la palabra, vamos a buscar ahora sí, una que tengamos aquí, nuevamente jugar. Y me dice que es play y nuevamente me da la opción de buscar otra palabra. Vamos a ponerle comprar. Y me dice que es buy, correr. Y me dice que es run. Ok, vamos a escribir una que no existe ahí. Habíamos dicho vender. Vender y me dice no existe en el diccionario. Por favor, escribe la traducción correcta. Vamos a ponerle que es sell. Ok. Vamos a escribir otra que no existe aquí. Por ejemplo, dejar. Y me dice que no existe en el diccionario. Por favor, ingresa la traducción correcta. Vamos a ponerle que es leave. Vamos a escribir una que en teoría acabamos de agregar al diccionario. Vamos a ver si dejar ahora sí nos aparece. La acabamos de crear. Y me dice que en efecto es leave. A ver, agregamos otra que era vender. Y me dice que es sell. Entonces funciona de manera correcta mi diccionario. Yo puedo agregar elementos a mi diccionario. Ahora, la tercera condición de mi ejercicio era poder borrar elementos de este diccionario. ¿Cómo lo hacíamos? Pues escribiendo la palabra eliminar. Habíamos puesto aquí en nuestro método borrar, que lo que hace es utilizar el método pop para borrar una clave. Entonces, aquí abajo habíamos puesto que si la clave es igual a eliminar, entonces vamos a escribir eliminar con mayúsculas. Y me dice qué palabra quieres borrar. Entonces funciona de manera correcta. Yo quiero borrar, por ejemplo, la palabra dejar que acabo de escribir. Dejar. Y nuevamente me dice buscar. Si yo busco ahorita esa palabra dejar, que aquí vimos que sí se había agregado de manera correcta al diccionario, en teoría ya no me debería de aparecer. Vamos a escribir dejar. Y me dice no existe en el diccionario, ¿la quieres agregar? Bueno, pues nuevamente la puedo agregar. Vamos a decirle leave. Y así puedo seguir buscando y agregando palabras tantas veces como quiera. Y si escribo la palabra salir, pues en teoría debería de terminar el programa. Vamos a ver. Y aparece la ruta de mi carpeta donde tengo mi programa para pues seguir escribiendo dentro de terminal otros comandos. Pues hasta aquí ya estaría terminado el programa. Nada más como el usuario no se va a meter a mi código para saber qué es lo que tiene que escribir, salir, eliminar, etcétera, pues vamos a ponerle unas indicaciones al inicio del programa. Entonces, antes de que haga cualquier otra cosa y antes de que entre a este bucle, pues vamos a ponerle aquí unas indicaciones. Vamos a decirle print y escribe salir para cerrar el programa. Voy a poner un salto de línea. Escribe borrar para eliminar una palabra. Y bueno, al inicio le voy a poner, pues esto es un diccionario. Vamos a ponerle traductor, nada más. Y le voy a poner un salto de línea. Ahí está. A ver, vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve. Ejecutamos y nos dice traductor, escribe salir para cerrar el programa, escribe borrar para eliminar una palabra. Nuevamente, pues vamos a hacer las pruebas correspondientes. Vamos a escribir jugar. Nos dice que es play, comprar. Nos dice que es buy, correr. Nos dice que es run. Vamos a intentar agregar una palabra, por ejemplo, tomar.
me dice que no existe. Vamos a ponerle get, buscar, vamos a ponerle search. Es importante saber que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si yo, por ejemplo, escribiera salir, pues podrían pensar que se va a salir del programa, pero para que esto sucediera lo debería de escribir con mayúsculas, ¿no? Entonces, si yo escribo salir con minúsculas, me dice que no existe en el diccionario y lo podemos agregar, ¿no? Entonces vamos a ponerle, no sé, el salir podría ser leave o quit o exit, ¿no? Yo le voy a poner exit nada más. Y si busco salir, me devuelve que es exit. Si le pongo buscar, me dice que es search. Y si pongo alguna de las palabras que ya existía, pues sigue funcionando de manera correcta. Ok, entonces hasta aquí funciona de manera correcta. Perdón, no es borrar, es eliminar. Entonces, borrar, vamos a ponerle nada más la traducción que pues, sería erase. Ahorita la borramos si quieren. Erase y ahora sí, aquí lo tengo que corregir. No es borrar, es eliminar. ¿Qué palabra quieres eliminar? Quiero eliminar la palabra salir. Y si la busco, pues me dice que no existe, ¿no? Vamos a ponerle ahí cualquiera. Vamos a poner no sé cómo se dice. Y listo. Entonces, si escribo ahora sí con mayúsculas salir, ya nos quedó, ya se salió del programa y todo funciona de manera correcta. Voy a cerrar mi terminal y nada más para terminar voy a corregir las instrucciones que no es borrar, es eliminar. Ok, guardamos y pues con eso quedaría terminado nuestro ejercicio. Ahora sí, nos dice escribir salir para cerrar el programa, escribe eliminar para eliminar una palabra. Ok, entonces ya quedó corregido. A ver, vamos a probar eliminar, si era eliminar y qué palabra quieres borrar. Entonces funciona de manera correcta. Y con eso pues quedaría terminado nuestro ejercicio del día de hoy. Creo que está bastante sencillo y pues espero que les ayude este video. Muchas gracias y nos vemos pronto.